Bueno, bienvenidos, sigamos estudiando y meditando en la palabra de Dios, y el tema que vamos a tomar a continuación lo vamos a titular Hablando con Dios. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué Hablando con Dios? Bueno, lo que nos corresponde estudiar en el día de hoy va a ser el 6º capítulo del Evangelio de Mateo, y es precisamente los versos que vamos a ver están compendidos entre el verso 5 de ese capítulo hasta el verso 15. Precisamente es aquí donde Jesucristo le está hablando de la oración a aquellos que creían en Él. Antes de comenzar el estudio, vamos a orar y vamos a ver en qué dirección nos lleva todo este tema de la conversación con Dios. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la maravillosa oportunidad que tú nos das de hablarte, de conversar contigo, de pedirte que por favor tú nos conduzcas en este estudio a través de la Biblia y nos enseñes, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros a través de la oración. Y ayúdanos, Señor, verdaderamente a entender qué es eso de hablar y conversar contigo. Cómo podemos escuchar tu voz, cómo tu Espíritu puede ministrarnos a través de esa conversación. Te pedimos, Señor, que seas tú quien conduzcas este estudio, y te damos gracias de antemano porque sabemos que tú escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar con la lectura de Mateo capítulo 6, yo quería llevarlos por ciertos pasajes, no sé si lo pueden ver desde allí, pero tengo bastantes marcas en mi Biblia, porque el tema de la oración es un tema que para mí no es un tema muy fácil, y lo digo de esta manera porque no es verdaderamente algo en lo cual yo puedo decir que me excedo con respecto a la oración. Yo no soy una persona que siente que pasa suficiente tiempo con Dios en oración. Así que si les estoy hablando, les voy a leer lo que dice la Biblia en diferentes capítulos con respecto a cómo se ora, cuáles son las cosas que interrumpen esa conversación con Dios. Cuando hablamos con Dios tenemos que saber que nos está escuchando, que es la fe con respecto a la oración. Pero con todo y eso no estoy hablando de mi vida personal, en el sentido de que yo no sería el mejor ejemplo que ustedes seguirían con respecto a lo que es una vida en constante oración. Y eso lo digo, por supuesto, para mi propia vergüenza. Pero este estudio me está ayudando también a mí a crecer en ese aspecto de mi vida. Y bueno, ya habiéndoles dicho eso, quiero que presten atención a lo que dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y voy a leer a partir del versículo 25. Para refrescarles por lo menos lo que significa lo que está ocurriendo aquí en este capítulo. Elías va a hacer una competencia con los profetas de Baal. Baal era un dios que se consideraba en esa época, se consideraba que era un dios, lo apreciaban mucho los cananitas. El pueblo de Israel comenzaba también a vertir su emoción hacia adorar a este dios falso. Pero aquí va a venir nuestro amigo Elías, el profeta Elías, y va a poner a este dios y a sus adoradores a prueba. Y lo hace como, bueno, haciendo una competencia. Y dice aquí, versículo 25 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Dice, entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con la espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo, acérquense. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estos hombres están adorando a este Dios, están llamando al Dios, están invocando su nombre y que consuma el sacrificio que habían colocado allí para poner a prueba si este Dios verdaderamente existía.
Elías luego le dice al pueblo, ahora acérquense y yo voy a hablar con Dios. Paso ahora a otro verso dentro del mismo capítulo. Y dice en el verso 37 del mismo capítulo 18, respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente conozca si tú, Señor, eres Dios y que conozcan que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, la piedra y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Entonces se dan cuenta, el profeta que representaba verdaderamente a Dios, clama a un Dios que sí lo escucha, un Dios que sí es vivo, y aquellos que estaban clamando, inclusive cortándose, sacándose sangre, pasándose todo el día gritando, pero gritaban a un Dios que no podía escuchar, porque Baal no es verdaderamente un Dios, aunque ellos así lo creían. ¿Por qué comienzo yo con esto? Bueno, porque yo he escuchado a muchas personas que a través de los últimos años, que tengo conversaciones con ellos con respecto a la Biblia, me han venido diciendo que lo importante es tener fe. Tener fe es lo que importa, y no importa en qué tenga fe, porque todas las fe son iguales y existe un solo Dios, pero no importa el nombre que tenga. La verdad es que todas las fe no son iguales, y todos aquellos que adoran a un Dios diferente al Dios que señala la Escritura no están adorando a Dios, no importa cómo lo llamen, aun cuando lo llamen con el mismo nombre que lo llamemos a través de las Escrituras. Jesucristo dejó esto muy en claro en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, donde Él dice, nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo me tomé la libertad de colocar el teléfono aquí, espero que no suene. ¿Por qué? Bueno, el teléfono es un instrumento para poder conversar, ¿verdad? Para poder marcarlo y llamar a una persona. Yo puedo marcar aquí cierta combinación de números, pero si yo marco el número equivocado, aun cuando alguien responda, no va a ser la persona que yo tenía la intención de llamar. ¿Por qué? Porque no marqué de la manera correcta. Aun cuando tenga el teléfono y tenga los números, hace falta marcar esa combinación correcta para poder lograr conversar con esta persona que yo tengo un deseo de comunicarme con ella. De la misma manera es la oración. La oración simplemente por hablar no tiene sentido. Eso lo vamos a ver ahorita en el Evangelio de Mateo. Así que si tienen sus Biblias, espero que las tengan ya a la mano, acompáñenme a el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y miren lo que va a ocurrir aquí. En el versículo 5 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. En el estudio anterior estábamos hablando con respecto a qué es la hipocresía y quiénes son los hipócritas. Bueno, la hipocresía es simplemente manifestar algo que no es real. Una persona que podemos decir que tiene una doble cara. ¿Por qué? Porque de una manera expresa algo, pero la intención de su corazón es totalmente diferente. Y lo habíamos comparado con de dónde se origina esta palabra, hipócrita, de Hipócrates, y era el nombre que se le daba al artista, al actor de teatro, que en esa época utilizaban caras para taparse su rostro, y la cara, si tenía una sonrisa, demostraba que el personaje estaba alegre. Si tenía una cara triste, demostraba la tristeza que sentía el personaje. Pero recuerden que detrás de esa máscara existía verdaderamente un rostro, y el rostro podía estar sintiendo algo diferente a lo que reflejaba la máscara. Y eso es lo que está diciendo aquí. No sean hipócritas, no sean como esas personas que reflejan algo que no son. ¿Cómo lo hacían ellos? Bueno, haciendo sus oraciones de pie dentro de la sinagoga y en las plazas. La cuestión no es dónde hacen la oración, sino la intención que tienen en su corazón cuando hacen esa oración. Jesucristo lo deja muy en claro cuando Él dice que hacen estas oraciones de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Hacen esto como un espectáculo. ¿Cuál es la intención detrás de esta oración? No que Dios los escuche, la intención era que otras personas los escucharan y que otras personas vieran en ellos un ejemplo de religiosidad. Continúa ahora Jesucristo diciendo, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Mistos es la palabra que utilizamos cuando empezamos a leer en el capítulo 6 con respecto a las recompensas que Dios da para aquellos que hacen las obras de caridad. Bueno, aquí también existe dentro de la oración una recompensa. ¿Qué podrá hacer esta recompensa? Bueno, no es necesariamente la respuesta a la oración,
posiblemente también existe la respuesta dentro de la oración. Tú pides algo y Dios te concede eso, y eso por supuesto tú sientes que es una recompensa. Pero es lo que Jesucristo había dicho: ustedes pidan en mi nombre y se les concederá, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad del Padre. La recompensa puede existir por encima de la respuesta a tu oración. Ponte que tú estás orando por algo que tú quieres y tú sientes que es importante, que lo necesitas, pero la respuesta de Dios es no. Cosa que también es una bendición, porque muchas veces la bendición no es que recibamos aquellas cosas que queremos, sino que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Porque yo les aseguro que si ustedes miran hacia el pasado y piensan en algo que Dios le pidieron, y luego con el tiempo se dan cuenta diciendo: wow, qué suerte tuve de que Dios no me concedió lo que yo en una oportunidad le pedí. Estaba escuchando en una oportunidad a un maestro que decía que él se acuerda cuando estaba estudiando en el bachillerato o en la secundaria, y le encantaba una chica que estaba allí en su clase, y cómo estaba él de enamorado de ella, y le pedía a Dios: concédeme la oportunidad de casarme con ella. Y Dios no le respondió esa oración. Con el tiempo pasó, conoció a otra mujer, se casó con ella, tuvo una familia con ella y fueron muy felices. Y luego con el tiempo también hubo una reunión en la cual se ha conseguido con aquella dama de la cual estaba enamorado en su juventud. Y luego de verle y conversar con ella, en su meditación le dijo: Dios, yo te agradezco que la respuesta a mi oración fue no, porque estoy contento con la esposa que sí me diste. Entonces den cuenta que la recompensa no necesariamente es que la respuesta de la oración afirmativa o negativa. Puede existir una recompensa por encima de esa respuesta, una recompensa por encima de la respuesta que vas a obtener. No sabemos si dentro de la economía de Dios el simple hecho de que hayas optado por aceptar su palabra, haber creído, que es cuestión de fe, ¿verdad? Creer en aquellas cosas que no vemos, hablar en algunas oportunidades con Dios requiere muchísima fe. ¿Por qué? Porque no lo vemos, no sabemos muchas veces si nos está escuchando, aun cuando como estudiante de la palabra debíamos reconocer si nos está escuchando, Dios está presente. A Él le alegra el que tengamos estas conversaciones, y aparte que hay recompensa. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿Será que la recompensa es el haber escuchado tu oración y haberte concedido lo que pediste, o haberla escuchado y haberte dicho no? Existen tres posibles respuestas, las únicas tres respuestas que yo conozco a una oración. La respuesta puede ser sí, que es lo que uno siempre quiere escuchar cuando ora. La respuesta puede ser no, que es algo que por lo general nos disgusta porque nos cuesta mucho aceptar que Dios no esté de acuerdo con nuestra oración. Y la tercera respuesta puede ser luego, o más tarde, más adelante. Queriendo decir con eso: espérate, porque la respuesta puede ser sí, pero no en este momento. Miren cómo va a continuar aquí nuestro Señor diciendo, al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. El gentil se diferenciaba al hebreo en muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, era el conocimiento de Dios. Dios no le dio a los gentiles los mandamientos. No fue a los gentiles a quienes escogió a través de Abraham. El pueblo de Israel fue escogido por Dios a través de un hombre llamado Abraham. Luego Abraham tuvo descendencia. De su descendencia Dios escogió, antes de que naciera, ya había escogido a Isaac, el hijo de la promesa. Y luego, antes de que Isaac tuviese a sus dos hijos, o antes de que ellos nacieran, ya Dios había escogido uno de esos dos hijos, que sería Jacobo, para que Jacobo se le cambiase el nombre, tuviese 12 hijos y se conocerían como las 12 tribus de Israel, porque Dios llamó a Jacobo Israel. Y Dios escoge esas 12 tribus para hacer de ellas un gran pueblo, que sería el pueblo de Israel. Entonces Dios separa al mundo en quienes, bueno, aquellos que son de Israel y aquellos que no son del pueblo de Israel son conocidos como los gentiles. Los gentiles, hay una particularidad dentro de su oración. La oración cargaba muchas palabras, pensando de que si mientras más palabras yo sea capaz de utilizar, es mejor, porque de esa manera Dios va a sentirse más inclinado a oír mi oración. Pero eso no es cierto. ¿Cómo sabemos que no es cierto? Bueno, sabemos que no es cierto por las palabras de Jesucristo. Al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan
que serán escuchados por sus muchas palabras. Eso de muchas palabras, busqué el término en griego. Y si no recuerdo incorrectamente, y creo que estoy en lo correcto, batan logeos. Bueno, esa palabra batan habla de tartamudear, de ahí viene la palabra de tartamudo. Y logeos, que significa conversar o hablar. Logos, que es palabra, así que logeos es la acción de comunicarse a través de palabras. Entonces tenemos batán logeos, y sería básicamente una persona que habla pero tartamudeando, o sea, repite constantemente las palabras. Imagínense ustedes una conversación con alguien que sea tan prolífero al momento de utilizar palabras que lo que hace es repetirte una y otra vez el mismo concepto. Llega un momento que tú te cansas y dices, bueno, pero si lo entendí la primera vez, ¿por qué me sigues utilizando esa cantidad de palabras? Bueno, porque te quiero convencer. Más o menos así es la persona que utiliza muchas palabras con Dios. A Dios no hay que convencerlo. Dios conoce tu oración antes de que inclusive seas capaz de decirla. Por aquí continúa diciendo, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Dios es perfecto en su conocimiento, todo lo conoce, así que Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe exactamente lo que hemos de pedirle antes de que lo pidamos. Así que ¿por qué utilizar esta gran cantidad de palabras tratando de convencer a un Dios que antemano ya sabe lo que tú necesitas? Y posiblemente dentro de su intención está decirte, sí, te lo quiero dar, pero quiero escuchar tu hablar conmigo. Porque, bueno, estaba viendo una ilustración que me parecía muy interesante. Y es un hijo que el papá lo envía a la universidad, el hijo va a la universidad a estudiar. Pero el papá no le da a él todo lo que el hijo necesita para mantenerse durante todo el año. El papá le dice al hijo, cuando tú necesites algo, por favor, comunícate conmigo. Entonces, mensualmente, el hijo le mandaba una carta al papá, le explicaba cómo estaba su situación, qué es lo que estaba haciendo. Y le decía, papá, para el próximo semestre me hace falta tanta cantidad de dinero para mis libros, para algo de ropa, para un paseo que voy a dar, para cierta cantidad de comida. Y el papá luego agarraba y veía en su presupuesto si estaba lo que le podía dar y le hacía un cheque y se lo enviaba. Y así, al pasar del año, todas las necesidades de su hijo fueron cubiertas por la generosidad de su papá. Pero el papá no tenía la disposición de darle todo lo que él necesitaba, aun cuando sabía que lo podía necesitar de antemano. Él esperaba que mes con mes el hijo vertiera su corazón, se comunicara con él, le dijera cómo le estaba yendo. Y eso lo que iba a hacer era ensanchar esa relación. La relación de padre e hijo ya existía. Este muchacho en ningún momento le mandó la carta al vecino, ni a una persona desconocida. No, aquí le mandó la carta a su papá, porque él sabía que su papá tenía una inclinación para escuchar lo que él estaba pasando y también de ayudarlo. De esa misma manera es como Jesucristo nos va a enseñar a orar. Y las primeras palabras, cuando dice oren de esta manera, habla de quién es Dios para con nosotros. Ahora bien, yo he marcado ciertos pasajes en el Antiguo Testamento, así como ya les leí con respecto en Primera de Reyes 18, esto de orarle a un Dios que no existía. Bueno, estas personas no podían recibir respuesta a su oración, a su súplica, con todo y que lo hacían con un ardor, ferviente corazón, porque gritaban e inclusive llegaban hasta el punto de lacerarse, de cortarse, de derramar sangre, pensando que eso le iba a agradar a Dios. Pero a quien le estaban orando no existía, no es un Dios verdadero. Eso es lo que muchas veces ocurre dentro de la religión hoy en día. Hay personas que simplemente creen que porque la religión que tienen es muy bonita y tienen palabras muy elaboradas y tienen textos muy hermosos o muy decorados, por lo menos, no necesariamente el contenido es bueno, pero la decoración y la verborrea que se utiliza dentro del contenido literario, piensan que es tan hermoso que verdaderamente eso es Dios a lo que ellos adoran. Y lo llaman de muchas maneras. No necesariamente es Dios, porque el Dios que verdaderamente existe y que es demostrado a través de las Escrituras tiene una forma de comportarse y tiene una forma de relacionarse con nosotros y quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Vamos a ver unos personajes, cómo ellos oran en la antigüedad antes de que Jesucristo viniera al mundo. Eso significa que están en el Antiguo Testamento. Una de ellas se llama Ana, está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Y entonces hizo este voto:
Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Esta mujer estaba desesperada. ¿Por qué? Porque teniendo esposo no tenía hijos. Y lastimosamente esta era una época donde muchos hombres tenían más de una esposa. Este caballero tenía otra esposa que se burlaba de ella porque ella sí tenía hijos. Entonces de esta manera la mujer está rogándole a Dios con un corazón quebrantado y le dice: Señor, acuérdate de mí. Dame un hijo varón. No solamente lo quiero para yo tenerlo como hijo, sino yo lo quiero, yo te lo quiero entregar nuevamente a ti. Para mí es un honor tener un hijo y poder dártelo a ti para que sea un siervo tuyo. De hecho, hay una gran promesa, que no le voy a cortar el cabello. Esto de no cortar el cabello es lo que representa el voto del nazarenato, que básicamente es la dedicación de una persona para el servicio de Dios. También en el libro de Jonás, más adelante, hay una oración en el segundo capítulo de Jonás. No le voy a leer toda la oración, pero quiero que se den cuenta lo que dice el primer verso. Dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Interesantemente, cuando Jonás ya había desobedecido a Dios, y debido a su desobediencia, Dios tuvo que lidiar con él de una manera que posiblemente jamás Jonás se lo hubiese esperado. Pero dentro del vientre del pez, dentro de su sufrimiento, dentro de su tormento, dentro de su angustia, Jonás clama al Señor y ora al Señor. Y Dios escucha su oración y Dios se la va a responder. La respuesta, por supuesto, es preservarle la vida. Bueno, ahí tenemos ya hablamos de 3 ejemplos en el Antiguo Testamento con respecto a la oración. La oración era escuchada en el Antiguo Testamento por Dios, siempre y cuando estuviesen orándole a Dios de acuerdo a lo que Él ya había estipulado. Y era que tenía que ser el Dios que se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Ese es el mismo Dios del cual habla Moisés cuando dice que vio esta zarza ardiente en el desierto. Y esa zarza le habló y le dijo, Moisés le preguntó: ¿quién le decía al pueblo de Israel que me envía? Y él dice: diles que yo soy, te envió. Y le menciona: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Bueno, en el Nuevo Testamento también Jesucristo nos va a demostrar cómo conversar con este Dios. Pero Él nos va a dar una fórmula muy interesante. Y esa fórmula implica el conocimiento de quién es Jesucristo para poder comunicarnos con ese Dios. Le voy a leer unos cuantos pasajes para que se den cuenta del mismo Jesucristo, cómo Él oraba. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, dice: muy de madrugada, cuando todo estaba todavía oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Estamos hablando de Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios encarnado, el mismo Dios que tenía la gloria junto con el Padre y con el Espíritu Santo eternamente, y que tiene la condescendencia de hacerse hombre, venir a este mundo ¿a qué? A vivir una vida perfecta para luego morir por nuestros pecados, para luego convertirse en nuestro sacerdote supremo y poder entrelazarnos con esa unión con Dios a través de Él. Él, siendo hombre, dice aquí, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se puso en un lugar solitario, donde se puso a orar. Iba a conversar con Dios, iba a tener esta comunión, una conversación con su Padre. Es tremendo ver que nosotros no le damos la importancia que la oración tiene. Y cuando digo nosotros, pudiese decir yo, porque no quiero hablar por ti, porque a lo mejor tú que estás escuchando esto tienes una vida de oración muy profunda. Pero lo digo por mí mismo, porque yo, entendiendo lo importante que es la oración, no soy capaz de pasar la suficiente cantidad de tiempo en ese acto, simplemente conversando con Dios. La oración no es más que eso. Así como yo converso contigo, así como yo converso con mi esposo, converso con un amigo, y créeme que esto lo hago todos los días, de conversar con las personas, es lo que Dios me dice: ahora haz eso conmigo. Es un acto de fe. No me puedes ver, muchas veces sientes que no te estoy escuchando, pero te escucho, soy real y quiero escucharte. Así que conversa conmigo, comparte tu corazón, qué es lo que tú tienes adentro, qué es lo que tú me quieres decir a mí, y yo estoy dispuesto a escucharlo. De hecho,
No estoy seguro si lo puedo conseguir, pero aquí hay un libro que se llama Improving, no es improvisando, perdón, Haciendo los mejores sirvientes, de Charles Window. No estaba yo preparado para utilizar este libro, pero estaba leyendo con respecto a la oración de él. Y saben que me parece que sería un buen momento para compartir algo con ustedes. Así que les pido mil disculpas mientras paso las páginas. Pero aquí hay algo, lo voy a traducir, no lo voy a traducir todo. Pero si llegan a conseguir este libro, mejorando su servicio, dándole más fuerza a su trabajo y manteniendo siempre la guardia arriba. En inglés se llama Improving Your Service, Strengthening Your Grip and Dropping Your Guard. Y esto básicamente es un compendio de libros, son 3 libros. Pero aquí en la página 66 de este libro, él hace una cita, dice, recuerdo al autor, aunque no recuerdo el libro, es un autor católico romano, un hombre francés llamado François Fenelon. Y él dice, él escribió hace 3 siglos con respecto a la oración, y miren lo que dice. Dicen, ábranle a Dios su corazón, compartan con Él lo que ustedes sienten, sus placeres, sus dolores, quienes son, como si fuera un querido amigo. Convérsenles con respecto a sus dificultades, para que Él los conforte. Díganle con respecto a sus alegrías, para que Él le dé sobriedad en ellas. También háblenle de aquellas cosas que ustedes anhelan, para que Él pueda purificar esos anhelos. Conversen con Él también las cosas que le disgustan, para que Él las ayude a ustedes que las puedan conquistar. Hablen con Él con respecto a su tentación, para que les pueda dar un escudo para protegerlos. Enséñenle a Él las heridas de su corazón, para que Él las pueda sanar. Dejen al frente de Él la indiferencia que ustedes tienen de las cosas buenas. Háblenle con respecto a la depravación que sienten hacia las cosas malas y lo inestable de su pensamiento. Conversen con Él con respecto al amor personal que ustedes tienen y lo injustos que han sido, también con respecto a sus vanidades y su falta de sinceridad y también su exceso de orgullo. Háblenle a Él de todas estas cosas. Si ustedes hablan a Él con respecto a sus necesidades, con respecto a sus debilidades, sus problemas, quiero que sepan que nunca ha de faltarles tema de conversación. Jamás podrán agotar ese tema. Y van de esa manera a ir renovándose día con día. La gente que no guarda secretos con un amigo, jamás le falta algo de qué conversar con él. De esta manera, que sus palabras no tengan peso. No oculten nada. Queriendo decir que las palabras no sean pesadas. No oculten absolutamente nada. Simplemente busquen hablar con Él. Porque de lo que se habla viene de la abundancia del corazón. Y de esta manera ustedes serán bendecidos. Y su conversación será familiar. Y podrán mantenerse siempre así con el Señor. Esto simplemente es una traducción bastante sencilla que les estoy haciendo porque el libro está en inglés. Pero miren qué hermoso, como dicen, conversen con Él, conversen con Él. Voy a cerrar con esto. Jesucristo mismo dice en el versículo, de hecho, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 12 dice, por aquel tiempo fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Luego dice el versículo 13, y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesucristo, antes de tomar una gran decisión, estaba en oración, conversando con su papá. ¿Para qué? Para que pudiese fluir la información que venía del papá, para que él pudiese tomar sus decisiones. Hay mucho más de qué hablar. Vamos a cortar el tema aquí, pero vamos a seguirlo en la siguiente parte de Conversando con Dios. Que Dios los bendiga.